queridos hermanos, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar con la lectura allí en el capítulo 4 de la epístola que escribiera Pablo a los creyentes allí en Colosas. Comenzamos allí, capítulo 4, versículo número 7, dice la palabra de Dios: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hasta allí la lectura de esta porción de la Escritura. Qué necesidad tenemos en este tiempo de que se comunique de manera correcta. Seguramente usted coincidirá conmigo que hay mucha información, y ese exceso de información, que a veces no es todo lo precisa que debiera, genera un montón de situaciones y también de emociones que a veces se salen de cauce. Pablo tenía muy en claro que era necesario que los creyentes conocieran cuál era su real estado. Por eso escoge a una persona con características muy especiales que reseñaremos en un instante para llevar las novedades. Históricamente estamos posicionados en un tiempo diferente al nuestro, así que las comunicaciones no son como las que tenemos hoy. Hoy, al contrario de lo que sucedía en el pasado, tenemos una enorme cantidad de volumen de información. La diferencia es que tenemos que estar permanentemente chequeando qué es correcto, qué no es correcto, qué es tendencioso, qué no es tendencioso. Pablo entonces tiene a este hombre de Dios, su consiervo, que le envía para que él pueda comunicar aquellas cosas que forman parte de la vida del apóstol. Muchos preguntarían: ¿y cómo está el apóstol? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Sigue prestando el mismo servicio con la misma intensidad? ¿Sigue hablando de Jesucristo? ¿Con quiénes hace esta labor? Bueno, todas estas cosas están contempladas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios allí, en esta revelación del estado emocional y físico del apóstol. En todo lo que a mí se refiere, todo lo que tiene que ver con mi persona, y todo allí constituye toda la cantidad o extensión completamente, sin ningún tipo de censura, sin ocultamientos. Es decir, Tíquico tenía no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de contar a aquellos hermanos todo lo que los hermanos le preguntasen con respecto al apóstol. Este hermano tenía que reunir para hacer semejante labor características únicas. En primer lugar, tenía que ser un hermano; en segundo lugar, un fiel ministro; y finalmente un consiervo, de acuerdo a lo que el mismo Pablo allí reseña. ¿Cuán necesario es que nosotros insistamos en el hecho que hay cosas que tienen que hacer aquellos que han nacido de nuevo? Siendo yo muy joven, mis hermanos mayores insistían en este punto. Ya en aquellos años se podían entremezclar entre los auténticos cristianos, aquellos que habían depositado su confianza en Jesucristo, que se habían arrepentido de sus pecados y daban muestras con el fruto, con el resultado de su conducta, de su condición espiritual. Ya en aquel tiempo había personas que no daban esta tranquilidad, sobre las cuales se generaba cierta duda sobre su conversión. Tiene que ser un hermano. En segundo lugar, un ministro. Allí la Escritura está utilizando un término que es conocido para nosotros, diáconos. Te recuerda que en algún momento hablamos, diaconis, es una palabra compuesta, el que levanta polvareda, dándonos a entender que un servidor es alguien proactivo, dinámico, que acelera la marcha, que siempre está dispuesto, etcétera, etcétera.
Aquí, ¿en qué sentido se utiliza el término? En el sentido de uno que trabaja al servicio de otro. Benditos sean todos aquellos que se disponen a trabajar para ser una bendición para la vida de otros. Cuánto gozo se siente en el corazón cuando el objeto de nuestro trabajo no es nuestra propia necesidad, sino la necesidad de algún otro. Finalmente dice consiervo. No es menor, porque allí la palabra es sin dulos. Está haciendo alusión a esa palabra conocida para nosotros, dulos, que significa siervo por amor. Es aquel que, pudiendo ser libre, renuncia a ese privilegio por amor a aquel que es su amo. Está deseando prestar servicio siempre. Asociados entonces en este servicio a un mismo amo sería el término. Así lo categoriza. Un hermano en la fe, alguien que trabaja al servicio de otros, y finalmente uno que es esclavo de un mismo Señor. Muchas veces nosotros podemos identificarnos de esta manera con nuestros hermanos en la fe. Cuánto bien nos hace al alma. Una comunicación pertinente, hecha de manera apropiada, requiere este tipo de personas. Damos muchas gracias a Dios, porque en la iglesia abundan este tipo de personas. Y también existen aquellos que están en camino de serlo, que están entrenándose para ello. Que el Señor les bendiga también ricamente. El verso 8 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Allí hay un conocimiento exhaustivo que es necesario para poder confortar oportunamente. Tengo que conocer para poder confortar. A ver de qué manera lo podemos decir sencillamente. Difícilmente lleguemos con lo necesario en el momento oportuno si nosotros ignoramos. En varias oportunidades he advertido que hay personas que no preguntan sobre la necesidad de otros para no sentirse en la obligación de intervenir. Prefieren la ignorancia. Pues quiero decirte, querido hermano, que nosotros no podemos incursionar en esta práctica característica del mundo. Nosotros tenemos que sí estar informados correctamente de cuál es el real estado de aquellos que son nuestros hermanos. Y si estamos correctamente informados, seguramente el Espíritu Santo nos desafiará a que hagamos algo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y no muchas cosas requieren de nuestro dinero. Hay algunas otras que requieren de nuestro tiempo. O tal vez que en la presencia de Dios encontremos la palabra oportuna para poder con ella consolar el corazón herido o dolido. La cuestión es que este es enviado para que conozca. Esa palabra podríamos nosotros explicarla en el contexto de la siguiente manera: conocer o tener conocimiento acerca de algo o de alguien, normalmente como adquiridos a través de la observación de los sentidos. Es decir, conocer no era solamente que le dijeran, sino que este hombre de Dios tenía que aplicar sus sentidos a la observación de todo lo que se componía la conducta de aquellos a los cuales él era enviado. Es decir, tenía que observar su gesto, su comportamiento, su manera de vestir, su manera de hablar, cómo estaba formada su familia, cuál era la sensación que le producía el contacto o la interrelación de los miembros de la familia, para entonces sí, conociendo, poder confortar. Esa palabrita confortar. Aliviar el dolor o el sufrimiento. Dar fuerza emocional. Esa es la idea de ese término. Dar fuerza emocional. Necesitamos que haya personas dispuestas que, conociéndonos, nos transmitan esta fortaleza emocional. Claro que necesitamos fortaleza espiritual. Esa fortaleza la adquirimos de rodillas en la presencia de Dios, consustanciados con su palabra, respondiendo positivamente a la guía del Espíritu Santo, encolumnados detrás de las instrucciones precisas que Él nos dio. De esta manera nosotros entonces somos fortalecidos espiritualmente. Pero estamos en el cuerpo y en el tiempo, y a veces nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada. Por esa razón a veces encontramos hombres y mujeres
de Dios tremendos, que atraviesan momentos de tristeza e incluso de los estadios tempranos de una depresión clínica. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro tanque emocional sea abastecido de aquello que necesitamos. Por eso era imprescindible que estos hombres conocieran de esta forma, que miraran, que estuvieran cerca, de primera mano, sin que nadie les cuente, sacaran sus conclusiones, para poder entonces intervenir positiva, proactiva y eficientemente. Era confortar los corazones. Usted sabe que en la escritura, cuando encontramos la expresión corazón, alude a muchas cosas, no necesariamente al músculo que bombea sangre. Sobre esto podríamos hablar largo y tendido, como decía mi abuela, pero no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos reseñar es el punto de los pensamientos de una persona. Allí está involucrada la mente, la voluntad, ¿sí? También emociones y conocimientos del bien y del mal. Allí está involucrada la conciencia. Esto entendido como el propio corazón. Es decir, la mente, la voluntad, las emociones, el conocimiento del bien y del mal. A esto se refería cuando Pablo pretende que los creyentes de Colosas sean confortados. En este tiempo tenemos la necesidad de que vengan personas entrenadas, dispuestas, pero principalmente espirituales, que nos ayuden a tramitar aquellas cosas que pensamos. A fortalecer nuestra voluntad, porque muchas veces estamos alicaídos, decaídos emocionalmente, nos quedamos sin fuerzas. Necesitamos que a partir del conocimiento que otros tienen de nosotros, podamos retemplar nuestras emociones positivas para poder utilizarlas para la gloria de Dios, y también que nosotros no perdamos de vista el registro de lo que está bien y de lo que está mal. Las cosas que se nos dicen en este tiempo son confusas. Tenemos nosotros que prestar atención para tamizar aquello que tiene apariencia de ser correcto y es una media verdad. Para desestimarla tenemos que manejarnos con aquellas cosas que el Señor nos enseñó en su palabra. Conocimiento exhaustivo. No se trata tan solo de tener información bíblica, de llenar la cabeza, sino que paralelamente con el llenado o con la interiorización o internalización de la verdad bíblica, tenemos que aprender a sentir en esa dirección y actuar en consecuencia. De esto se trata, no es solamente lo que pasa en la cabeza, sino cómo afecta el corazón y cómo modifica radicalmente nuestra conducta, nuestro comportamiento. En tercer lugar, me sugirió la comunión fraterna el verso número 9 porque alude a Onésimo, al cual se refiere en términos muy cariñosos, como un siervo amado y fiel hermano. Amado. Allí la expresión alude o intenta hacernos pensar en alguien que tiene características únicas y que por lo tanto es apreciado. ¿Cuántas personas tiene usted a las cuales aprecia? Mire, yo tengo muchas a las cuales aprecio de forma muy particular y le doy gracias a Dios todos los días por la existencia de ellos y por su crecimiento espiritual también, porque son una bendición para mi vida personal. No tengo una enorme cantidad de conocidos y de amigos, ¿sí? Hay una enorme cantidad de hermanos que me toleran y me ayudan. Sin embargo, puedo remitir mis pensamientos a personas concretas de carne y hueso que para mí han sido únicas y que tienen un precio muy pero muy alto. Hay muchas en el presente que voy a omitir por razones obvias, pero puedo sí reseñar aquellos que ya han partido a la presencia de Dios. Muchos de ellos me dieron grandes lecciones, misioneros que ya no están, mi tía Nelly Erickson, don Armando Ochoa en la Escuela Cristiana Evangélica de Lanús, por supuesto don Roberto y otros que afectaron mi vida positivamente porque ellos en varios sentidos eran apreciados y tenían esto de parte de Dios que les había permitido desarrollar características únicas. Qué bueno es tener comunión fraterna unos con otros. Quiero decirte, hermano, si tú te consideras un hermano sencillo, que tú eres único y precioso para Dios. Y las características que tú tienes que desarrollarlas porque el cuerpo las requiere con urgencia.
y son apreciadas. Pero para poder ser apreciadas tienen que ser sentidas, observadas. Tú tienes que ejercitarlas. Así que pregúntale al Señor en oración cuáles son tus dones y ejercítalos, crece en ellos. Que haya este contacto hermanable, fraterno, creciente, que nos envuelve en este gozo tan característico que solo los cristianos pueden sentir. Comunión fraterna, koinonía. Mire qué cosa buena tenemos los cristianos para disfrutar incluso en este tiempo. En el verso 10 se va a referir a Aristarco. ¿De qué manera? Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Yo titulé esta parte Compañerismo extremo. Mire, disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos en la fe cuando estamos en la congregación. Vaya, cuando no podemos reunirnos sentimos pesar porque no podemos verle y conversar. A veces conversamos sobre trivialidades, pero cuánto bien nos hace la cercanía, el hecho del contacto personal, que alguien nos estreche la mano o nos dé un abrazo o nos sonría o incluso que nos dé un beso. Cuánto extrañamos ese contacto físico tan necesario para nosotros. Sin embargo, hay un tipo de compañerismo, de sociedad en el ministerio, en el servicio, que podríamos nosotros calificar de extrema. ¿Por qué? Porque se verifica en esas situaciones de mucho riesgo, que son muy difíciles, que son situaciones verdaderamente dolorosas. Una de ellas, la que el apóstol Pablo menciona aquí, es estar en la cárcel, y lo presenta Aristarco como alguien que había sido compañero. Compañero en la prisión o en la celda. No tenemos muy en claro si estaba en el ámbito o compartía con mayor intimidad. Sin embargo, Pablo lo menciona de esta manera. Pero también el texto alude a Marcos. Marcos es Juan Marcos, aquel, se acuerda, que no pudo viajar porque hubo una diferencia entre Bernabé y Pablo, porque en algún momento Marcos no dio la talla y se quedó y no continuó, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora dice que ha dado mandamientos. Mire, la palabra mandamiento allí en Tolas es una orden, una indicación autoritativa o instrucción para hacer algo en forma oral o escrita. Pudo haberlo dicho o pudo haberlo dejado por escrito, o ambas cosas. De esta manera Pablo se empeñó en rectificar o, restaurar la vida y el ministerio de este valioso servidor de Jesucristo. Más allá de la historia pasada, que tiene algunas cosas que no entendemos muy bien, nosotros podemos decir que este gesto habla muy bien del apóstol, como un hombre espiritual, maduro, santo, amoroso. El verso 11, aludiendo allí a Jesús y refiriéndose a la totalidad, dice: son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pensemos por un instante en aquellos que nos ayudan, que nos asisten. Pero extendamos un poquito ese pensamiento que nosotros enfocamos en la ayuda que recibimos en aquellos que son únicos en el sentido de que de pronto son una minoría entre tal vez una etnia, un grupo social, una familia, o tal vez entre personas que están emparentadas por distinto tipo de cultura, etcétera, etcétera. En este caso eran judíos que conocían la ley, que habían sido practicadores de la liturgia, de la religión, pero que luego de conocer la gracia se entregaron a servir a Dios como Dios quiere que le sirvan. Seguramente esto ocasionó en su vida pérdidas. También que muchos, desconociendo íntimamente la realidad de la vida de cada uno, le censurarían con expresiones peyorativas. Esto también puede ser dentro de esta mirada que estamos haciendo del texto. Estos le ayudaban, estaban para compartir, para aligerar las cargas, para hacer cosas que de pronto Pablo no podía llevar a cabo. Dice que le ayudan
Dice, han sido un consuelo. Qué importante, ¿no? ¿Sabe? Tal vez la reflexión para nosotros en este día pueda tener también otro ingrediente. Podemos nosotros pensar que a la distancia podemos constituirnos en un consuelo para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sin importar la edad que tengan. Tenemos muchos de nosotros la disponibilidad de un teléfono con el cual comunicarnos, otros por la cercanía la posibilidad de pasar cerca de la casa de nuestros hermanos en la fe en los horarios que está permitido la circulación, para demostrar que amamos a nuestros hermanos en la fe y que realmente nos interesan y estamos dispuestos a ayudar. Esta acción o la suma de otras que no he mencionado producen consuelo. ¿Qué está queriendo decir allí o cómo se traduce esta palabra en el original? Estos que son un consuelo son una fuente de bienestar. Una fuente de bienestar que una persona siente cuando es consolada en tiempos de decepción, o de dolor, o de tristeza. También podemos decir que producen alivio. Qué bueno es que podamos nosotros estar asociados con aquellos que producen alivio. Alivio porque las cargas se intensifican. Miren, las cosas cada vez son más caras y cuesta mucho más esfuerzo, sacrificio, adquirirlas. Frente a este incremento en los costos de las mercaderías de primera necesidad, la Escritura nos invita no solamente a confiar en Dios, sino a desarrollar la austeridad y el contentamiento, a redefinir el uso de muchas cosas, a tratar de utilizar nuestro intelecto para que pocas cosas rindan mucho. Mi mamá tenía muchas características que me llenan de satisfacción y de orgullo, pero una de las tantas. Siendo yo muy pequeño, ella era la cocinera en un restaurante. Mi padre atendía el salón y mi madre cocinaba. Yo miraba siendo pequeño, 4 años, 5 años, 6, hasta los 10 u 11, cómo mi madre podía hacer muchas cosas con pocas. Es decir, pareciera ser que en sus manos las cosas se multiplicaban. 1 kilo de cebollas eran aplicadas a la elaboración de muchos alimentos, de muchas preparaciones, pero eran solo 1 kilo de cebollas. Sin embargo, podía hacer muchas cosas con ese kilo de cebollas. Y así tantos otros ejemplos culinarios en la vida de mi madre. Cuando ella enviudó y luego yo contraje primeras nupcias, ella tuvo que administrarse sola y vivía administrando su jubilación. Seguramente me estarán escuchando muchos que dependen de una jubilación. Pues bien, mi madre tenía 2 manos y con ellas trabajaba y se ayudaba haciendo lo que siempre supo hacer, aparte de cocinar muy bien, tal vez de forma excelente, coser, buscarse alguna actividad para ayudarse a sí misma. Independientemente de la ayuda que yo como hijo podía brindarle, ella se exigía a sí misma para no quedarse quieta. En estos tiempos de dificultad, en donde necesitamos alivio, tal vez el problema no sea económico, el problema tenga que ver con nuestra salud. Hoy recordé una hermosa canción que dice que en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Hay un día de eterna salud, sin importar lo que tengamos que experimentar en el tiempo y en el cuerpo. Claro, quisiéramos que siempre las cosas que experimentemos en el tiempo y en el cuerpo nos den felicidad, pero usted sabe tan bien como yo que esto no siempre es así. Pero lo que siempre es así es que aún a pesar de la dificultad, del dolor inenarrable, el gozo permanece. Y este es un rédito maravilloso que el Señor Jesús nos regala en el momento en que nosotros hemos creído en su persona bendita. El consuelo, aliviar. Tal vez no sea económico ni una cuestión de salud, tenga que ver con una sensación incontrolable e incontenible de temor, de angustia, de desesperación. Quiero decirte que el Señor Jesús está en el control de todas las cosas, que Él tiene poder suficiente como para atenuar cualquier conflicto en cualquier lugar en el que éste se verifique. Así que les animo y les invito a confiar en Él.
Hemos visto entonces en este ratito que hemos estado juntos algunas cosas que nos hacen pensar estos hombres incluidos en los saludos finales para poder con ello dar instrucciones a la iglesia receptora de la epístola para hacer algunas cosas importantes. Primero, comunicar de forma pertinente y apropiada el estado real de la condición del apóstol. En segundo lugar, un conocimiento exhaustivo para confortar oportunamente. Estos hombres tenían la misión de interesarse honestamente en la vida de las personas para poder ayudarlas sabiamente. En tercer lugar, la comunión fraterna. ¿Qué haríamos sin ella? Amado y fiel ministro, dice Pablo de Onésimo, ¿qué dicen de ti? Un compañerismo extremo que se verifica en situaciones adversas, como en el caso de Pablo y Aristarco en la prisión. Y finalmente el consuelo que produce la vida de hombres y mujeres que se comprometen de tal forma con el servicio de Dios y también con la vida de aquellos que están involucrados en él. Querido hermana, que Dios te bendiga grandemente, que puedas fortalecerte en Jesucristo, que puedas llenar tu tanque emocional con el trato cariñoso de tus hermanos que se acercan sincera, honestamente, de forma espontánea, pero también si no lo tienes al alcance, que puedas suplir esta falta emocional con la llenura del Espíritu Santo, para que puedas cumplir aquella labor que tiene el Señor preparada para ti. La tiene preparada si eres un muchachito de pocos años, un adolescente, un joven, una persona de mediana edad o una persona de aquellas que señalamos como que están atravesando la ancianidad, porque Dios quiere que todos estemos involucrados. Involúcrate, hazlo para la gloria de Dios.